Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, como es costumbre, 3 temas son noticia. En titulares primero, allí están las imágenes, en Noticia Venezuela. El país político reacciona ante el llamado que hizo la víspera el Tribunal Supremo de Justicia para que no se den más largas y se presenten los postulados al Consejo Nacional Electoral. El tema es clave en la mesa de diálogo de cara a las elecciones legislativas, un asunto que analizamos en minutos. En Noticia Colombia, la revelación del manual de funciones del grupo élite del Ejército de Estados Unidos, que ya está en Colombia, alerta aún más de esta presencia. El asunto recuerda otros peligrosos momentos de la relación de instituciones de Estados Unidos con grupos ilegales dentro del país. Lo detallamos y hacemos historia. Y en Noticia Estados Unidos, la puesta en libertad de uno de los policías involucrados en el asesinato de George Floyd es un nuevo motivo de protesta. La respuesta del presidente Trump es más agresión contra quienes se movilizan. Tenemos ese panorama y lo analizamos en minutos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, diversos sectores políticos reaccionan al llamado realizado por el Tribunal Supremo de Justicia en relación a la postulación de listas de candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones parlamentarias que corresponden realizarse este fin de año, este año 2020. Tenemos esos detalles a continuación. En medio de un contexto marcado por la pandemia de coronavirus, el país tiene pendiente realizar elecciones legislativas para el periodo 2021-2026 por mandato constitucional. Proceso comicial que sustituirá a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, cuyo desempeño estuvo marcado por ser considerada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial de la República, y por las intenciones de derrocar al presidente Nicolás Maduro por medio de atajos y afrentas a la Constitución del país. Organizaciones políticas aliadas al gobierno y algunos sectores de la oposición venezolana reconocen la importancia de una renovación del poder electoral como punto de partida para dirimir los conflictos sociales a través del voto, posturas que se han construido en la denominada Mesa de Diálogo Nacional, espacio de discusión ideado para diseñar una salida política y constitucional a la crisis en la que se encuentra el Poder Legislativo desde el año 2016 y que se acrecentó con la autojuramentación del diputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de la República, acciones totalmente ilegales de acuerdo al marco constitucional venezolano. Estos sectores extremistas de la oposición venezolana continúan desconociendo el orden constitucional y han rechazado la convocatoria realizada por el Poder Electoral, estrategia que le ha traído resultados catastróficos a la oposición en los últimos años. Al respecto, el diputado Guaidó expresó a través de las redes sociales que en la actualidad existen lo que calificó como peores condiciones que en 2018, año en que Nicolás Maduro fue reelecto con más del 67% de los votos. Postura que contrasta con la del también dirigente opositor y ex candidato presidencial Henry Falcón, quien afirmó que los que reclaman porque el nuevo Consejo Nacional Electoral será designado por el Tribunal Supremo de Justicia no le dicen al país por qué no lo hicieron ellos en todos estos años. Son unos irresponsables que jugaron a la omisión legislativa para no medirse, para no renovar la Asamblea Nacional, aferrados al poder igual que el gobierno. Sondeos publicados en los últimos días evidencian un incremento en los niveles de aprobación en relación a la gestión del presidente Maduro, especialmente gracias al adecuado manejo del gobierno con respecto a la pandemia de coronavirus, que hacen prever una hipotética victoria del gobierno y sus aliados en las próximas elecciones legislativas.
Se trata sin duda de un asunto clave, como decíamos en titulares, en el marco de la agenda de diálogo que se establece entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Hay mucho por preguntarle a una experta sobre el tema. Se trata de la doctora Olga Álvarez, constitucionalista, experta en materia electoral. Doctora Álvarez, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias, Tatiana, por la invitación. ¿Por qué, primero, y en clave latinoamericana quiero preguntarle todo esto? Para algunos dirán, pero es un tema local. Resulta que no. Todo lo que sucede dentro de Venezuela es un asunto que se constituye en carácter mundial y de interés internacional. Lo primero entonces es por qué el Tribunal Supremo Electoral es el que les dice que tienen estas 72 horas a todos estos grupos para que presenten los postulados ante el CNE. Mira, es importante recordarle a quienes nos están escuchando que durante varios años la oposición venezolana ha actuado al margen de la Constitución, incluso con actos terroristas que fueron llevados adelante en el 2014-2017 con lo que ellos llamaban las guarimbas, que eran simplemente actos de tipo violento, manifestaciones no pacíficas al margen de la Constitución, además de la hostilidad con que la Asamblea Nacional se manejó durante 5 años, desde el 2016, recién electos el 2015, apenas en enero de 2016, inmediatamente entraron en una actitud de hostilidad con otras instituciones, en este caso con el Poder Judicial. Es importante que se sepa que a pesar de esta violencia, el gobierno nacional, los factores que hacen vida política dentro de la Revolución Bolivariana, decidieron ir a una mesa de diálogo internacional y luego una mesa de diálogo nacional, porque la internacional no terminó en resultados porque quienes se sentaban allí seguían jugando la violencia. De hecho, participaron en este mercenariado, el contrato de mercenariado reciente que traía terroristas a Venezuela. En ese marco del diálogo se decidió, porque la oposición se encargó una y otra vez, desde el año 2003, 2004, de generar desconfianza del órgano electoral, cosa que sucede en toda América, en toda Latinoamérica. Es muy frecuente que se desacredita el órgano electoral cuando conviene. Eso es muy paradójico, porque se desacredita cuando el resultado no le funciona, no le conviene. Eso es un comportamiento a quienes se juegan en el sistema supuestamente democrático, pero no aceptan resultados y entonces dicen que ese sistema electoral o que esos rostros dentro de ese sistema electoral no les funcionan. Entonces, esta nueva elección, este comité de postulaciones que nace de la Asamblea Nacional, así lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es para nombrar nuevas autoridades, pero no porque tengan periodo vencido. Nuestros rectores todavía en el 2020 no tienen periodo vencido. ¿Cuándo se vencería el periodo de los rectores? Se vencería de 3 rectores el 2021 y de los otros 2 rectores el 2023. Recordemos que la Constitución y la ley establece que nuestros rectores son postulados por la sociedad civil, por las universidades que tengan facultades de derecho y por el poder moral, que también tiene derecho a postular una terna para esta candidatura. Pero este comité de postulaciones se instala por acuerdo político, producto de la mesa de diálogo, no porque correspondiera este año. Fue un avance político para lograr un consenso nacional y que los sectores democráticos de la oposición se mantengan en la vía constitucional y legal y en la política. E incluso hacer un llamado a sectores que han participado o han sido cómplices de la violencia a que vuelvan a la política. Y para que vuelvan a la política se abrió esta puerta de estar de acuerdo con ellos en vamos a cambiar las autoridades del CNE si eso es lo que les preocupa, aunque hayan sido electas y designadas según establece la Constitución y la ley y tengan además toda la experiencia electoral que, por ejemplo, la rectora Tibisay Lucena, por decir algo que tiene. Con todo el reconocimiento internacional que tiene. Pero, doctora Álvarez, aquí también hay algo para revisarlo en este análisis de carácter político. En 2015, ese Consejo Nacional Electoral, todos estos rectores, como se le conoce en Venezuela, magistrados en otras partes de América Latina y el mundo, fueron los que llevaron todo el proceso de las elecciones legislativas que gana la oposición. Exactamente. ¿No? ¿Son los estos mismos rectores? No, porque los últimos rectores fueron electos en el 2014. O sea, la última postulación, la última renovación de rectores fue antes de las elecciones parlamentarias de 2015. O sea, que con estos mismos rectores, con este mismo Consejo Nacional Electoral, con estos mismos magistrados electorales, se eligió la Asamblea Nacional, que estuvo dirigida por
Acción Democrática, luego por otros partidos de la oposición, y donde se autojuramenta, se autoproclama Juan Guaidó supuesto presidente de una república inexistente, porque es inconstitucional. Pero es importante decir que este comité de postulaciones fue formado por 11 diputados, como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que pertenecen a diferentes bancadas, tanto de la oposición como del bloque que apoya al gobierno nacional, en mutuo acuerdo, de acuerdo a lo que se llegó en la mesa de diálogo nacional para salir del problema de no reconocimiento de la oposición de las instituciones del Estado y no reconocimiento de la oposición de, digamos, de la Revolución Bolivariana. Y esto, producto de los acuerdos, llevó a una comisión de postulaciones. ¿Qué pasó? Que el bloque democrático de la oposición, entre ellos Claudio Fermín, que está allí, él introduce un recurso ante la Sala Constitucional para que se declare la omisión legislativa. Nosotros, como en casi todas las constituciones de América Latina, tenemos la posibilidad de recurrir a la Sala Constitucional, al Tribunal Constitucional, a esa jurisdicción especial para que se declare una omisión. En el caso de Venezuela, solamente puede declararse la omisión legislativa. En otros países, la Sala puede declarar la omisión de cualquier órgano del poder público, incluso del poder ejecutivo. Aquí solamente de la Asamblea Nacional. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia ayer? Bueno, dictó un auto para mejor proveer, o sea, un auto donde dice, por favor, preséntenme la lista de candidatos seleccionados porque ustedes ya se instalaron en marzo, porque también, además de diputados, forman parte de ellos 10 personas de la sociedad civil que fueron electas y aprobadas por la Asamblea Nacional. Es decir, ya se instaló en marzo. Tenían que diseñar el reglamento interno e inmediatamente llamar públicamente a través de diarios nacionales a las postulaciones. Claro. Lo que hizo entonces en este caso el TSJ es tratar de desempantanar un proceso que salió producto de la mesa de diálogo. Exactamente, exactamente. Lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia es reconocer, porque de hecho lo reconoció en sentencia del día 5 de junio también, reconocer que hay una mesa de diálogo que intenta mantener la estabilidad política e intenta que todos los sectores vuelvan a la constitucionalidad y vuelvan a la legalidad. Es decir, que esa oposición que cree en la República mantenga apego a la Constitución. Producto de ese acuerdo, producto de ese diálogo, se da esta instalación del Comité de Postulaciones. Es un hecho notorio, público y comunicacional que no ha habido convocatoria a postulados. Pero bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, es parte del procedimiento hacer un llamado a la Asamblea para que responda y explique a la Sala Constitucional, que es el garante de la constitucionalidad en Venezuela, que explique cómo va el proceso, porque ya a estas alturas, en otras fases, en otros momentos anteriores, cuando se ha electo a rectores, el Comité de Postulaciones ya ha llamado, ya ha convocado y ya estaría revisando la primera terna de postulados a presentar a la Asamblea Nacional. Así van las cosas hasta este momento. Un paréntesis, doctora Álvarez, para precisamente recordar lo que más temprano conversábamos con Claudio Fermín. Él es sociólogo, es profesor universitario, es miembro opositor de la Mesa de Diálogo Nacional, es presidente del Movimiento Popular Soluciones para Venezuela. Cuando le preguntábamos precisamente su visión acerca de este llamado que hace el TSJ a la oposición en general, esto es lo que nos decía. Yo quisiera poner este tema del Consejo Electoral en el contexto histórico real que los venezolanos sentimos. La inmensa mayoría de nosotros los venezolanos hemos venido reclamando un nuevo Consejo Nacional Electoral. Cada quien tendrá su opinión, si lo han hecho bien, lo han hecho regular, lo han hecho mal, lo han hecho óptimo, cada quien tendrá una opinión. Pero la verdad generalizada es que el llamado a la abstención tuvo éxito. Ese absurdo llamado a la abstención germinó y creció porque no hay confianza alrededor de las actuales autoridades electorales. Y por eso un gran clamor en Venezuela ha sido que haya cambios en la conducción del Consejo Nacional Electoral. La Constitución establece, sin duda, eso está muy claro, que la atribución de designar la directiva del Consejo Electoral, los rectores, como los llamamos popularmente en Venezuela,
es una atribución de la Asamblea Nacional, pero no de la Asamblea Nacional en abstracto. Es una atribución de la Asamblea Nacional siempre y cuando puedan reunirse los 2/3 de los diputados de la Asamblea. Esa es una condición sine qua non. Sin los 2/3 de los diputados, la Asamblea Nacional no tiene esa atribución constitucional. Lamentablemente, el año pasado, con todo el esfuerzo que hicimos desde la mesa de diálogo, logramos que se reincorporara los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados para conformar los 2/3, y sin embargo, la directiva presidida por Juan Guaidó desperdició eso. No se ponía el tema del Consejo Electoral en el orden del día de la Asamblea Nacional. El 12 de diciembre se fueron de vacaciones, como si en el país no estuviese pasando nada, en vez de declararse los diputados en sesión permanente, en emergencia para designar un Consejo Electoral. Y este año 2020, no han hecho sino diferir. Aprovecharon el COVID-19 como pretexto para diferir, para no sesionar. Y yo quiero señalar que la ley venezolana establece que las elecciones deben convocarse con 6 meses de anticipación, para que haya tiempo de inscribir a los jóvenes en el registro electoral, para depurar el registro electoral, para preparar al personal de las mesas electorales, para que los partidos, los grupos de electores y los candidatos puedan ofertar su propuesta legislativa, para que nosotros los ciudadanos podamos evaluar cuál de esas ofertas nos gusta o no nos gusta, para que se conformen alianzas electorales, para que todo el sistema de máquinas pueda regularse, pueda aprobarse. Es decir, organizar unas elecciones lleva tiempo. Y la ley establece entonces que deben ser 6 meses de anticipación cuando se convoque a votar, se convoquen a elecciones. Ahí está lo que ha dicho Claudio Fermín. Reiteramos, él es miembro opositor, como él mismo se califica, opositor democrático en la mesa de diálogo establecida por el gobierno con esta oposición. Pero hay otra parte de la oposición que no comulga con ninguna idea. Y allí volvemos entonces también a otra situación que parece bastante compleja, tal vez un poco difícil de entender desde afuera, que llegó un momento en que parecía que habían 2 asambleas nacionales con 2 juntas directivas. Ahora otro asunto para dirimir. Mira, nosotros pasamos por una situación parecida a la de Libia. O sea, se quiso organizar un Estado paralelo, con un gobierno paralelo, un Tribunal Supremo de Justicia paralelo para hacer el mismo juego que se hizo con Libia, porque detrás de lo que se ha intentado hay unos mercaderes, hay unos mercenarios que están tras objetivos económicos, en el caso de Venezuela, tras los recursos. O sea, ellos no juegan a la política, ellos no están en la política, no son políticos, son mercenarios. En cambio, este sector, el que está hablando Claudio Fermín y otros, digamos que personas que tienen trayectoria dentro de la vida política nacional, con partidos con muchísima trayectoria en Venezuela, han decidido optar por el diálogo, por la política, por el encuentro, por el vamos a medirnos. Porque claro, ellos todavía, ese sector todavía no entiende lo del protagonismo democrático. Ellos se quedaron en la parte representativa, que es solamente vía electoral. Pero bueno, en la electoral ellos el ejercicio del voto. Exactamente, ellos quieren seguir. Y dice algo muy importante Claudio Fermín. Yo he estado más de 35 misiones de observación electoral en todo el continente, Tatiana. Y una de las cosas que uno ve es lo grave que resulta cuando tú desacreditas al Tribunal Electoral. Cuando tu campaña, en esto JJ Rendón es un artista de la zona gris electoral, en la que siempre participa desacreditando a las autoridades o desacreditando el sistema para generar una situación de duda, ¿qué ocasiona? No solamente la abstención, puede ocasionar una situación como la que ocurrió con Evo Morales. Por ejemplo, que fue muy grave, que fue un golpe de Estado. O sea, esa situación nosotros queremos evitarla, y la mesa de diálogo decidió para evitarla. Como hay desconfianza infundada en las autoridades electorales, infundada porque no hay nada que acredite la desconfianza, un sistema electoral que ha sido vanguardia en toda América, eso lo reconoce la Unión Interamericana de Organismos Electorales, lo reconoce el Protocolo de Quito, que es el protocolo que reúne a los organismos electorales del continente. O sea, estamos sumamente reconocidos como vanguardia en materia de sistemas electorales. Pero bueno, ya que desconfían, entonces vamos a acordar
elegir nuevos rectores aunque no tengan periodo vencido. Y eso fue lo que pasó, que se formó la comisión de postulaciones como un resultado del diálogo político. De un no ejercicio democrático, pero ¿y ahora cómo lidiar entonces con todo este sector? Algunos están fuera del país, pero otros están dentro del país y generan también este tipo de inestabilidad, sobre todo dentro de la opinión pública a la que ellos le envían mensajes. Lo cierto es que corresponde ahora elecciones parlamentarias. El que tiene periodo vencido, que va a tener periodo vencido este año 2020, es la Asamblea Nacional. O sea que sí o sí tiene que haber elecciones. Lo único que determinaría el tiempo adecuado es el estado de alarma que ha decretado el presidente de la República, Nicolás Maduro, para proteger al pueblo venezolano en medio de la pandemia. Eso es lo que puede a lo mejor flexibilizar la fecha, pero sí o sí este año correspondía elegir Asamblea Nacional. Son las únicas elecciones que están pendientes para este año en Venezuela. Y tocaría entonces que la Sala Constitucional seguramente, luego de culminar las 72 horas, y ya que es un hecho notorio público y comunicacional, seguramente declarará la omisión legislativa por parte de esta comisión que no llevó adelante lo que acordaron en la mesa de diálogo, que era finalmente ir a un proceso de postulaciones y de designación. Por otro lado... Es decir, no quedarse esperando que envíen nombres para ser evaluados. No, eso se convoca públicamente, se hace un proceso de convocatoria. Sí, pero te entiendo. Al final, lo que te quiero preguntar entonces es, no hay que sentarse a esperar que ellos avancen en el proceso, porque no lo harán después de lo que hemos visto en términos de reacciones hoy. Exactamente, hay que tomar una decisión para garantizar que esos acuerdos de la mesa de diálogo tengan mejor fin, tengan un buen fin. Vamos a seguir escuchando lo que ha dicho Claudio Fermín a Telesur. Hay parte de la oposición, le preguntamos, que sin duda todo le parece mal y que siempre será un bloqueo para avanzar, esto nos decía. El mapa político venezolano es muy complejo, muy complejo. Cuando nosotros, desde la mesa de diálogo, Soluciones para Venezuela, el Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, Cambiemos, Esperanza por el Cambio, instamos a los diputados del Partido Socialista Unido a que se reincorporaran a la Asamblea, no nos fue fácil, no fue fácil, porque hubo diputados que se resistían, porque decían que esa Asamblea estaba en desacato, de tal manera que hay diferentes tendencias desde el gobierno en cómo se mira la realidad política. Y así como hay diferentes grupos en el gobierno, que algunos no estarán satisfechos porque el gobierno esté dialogando con nosotros que somos opositores, los hay más moderados, conducidos, en mi opinión, por el presidente Maduro, que ha impulsado este diálogo. También hay diferentes posiciones en la oposición. Hay opositores que no quieren elecciones. Hay opositores como Leopoldo López y Guaidó involucrados en el golpe de Estado del año pasado, de abril del año 19. Hay opositores que aplaudían estos movimientos insurreccionales de Macuto y de Chuao. Hay opositores que quieren bloqueo económico. Hay gente que está en un tono extremista y hay una inmensa mayoría de venezolanos, muchos opositores como nosotros, otros observadores, otros partidarios del gobierno, otros independientes, distantes, algunos indiferentes, pero la mayoría de los venezolanos queremos resolver nuestros asuntos en paz. Y la manera de resolver los asuntos en paz es con el civilismo, es con el voto, es con el diálogo, es con el acuerdo. Yo no sé cuáles van a ser los resultados de las elecciones, pero yo llamo a todos a votar. Y me gustaría que todos los sectores quedasen representados para que tuviéramos una asamblea plural. Ahí está lo que dice Claudio Fermín. Ahí, entre otras cosas, también se interpreta como parte de la oposición, que se denomina lo que es correcto democrática, preocupados porque los otros, diríamos de una manera muy coloquial, ni raja ni presta el hacha. Es decir, no buscan ningún camino democrático más allá de derrocar al gobierno del presidente Maduro. Mira, estamos claros que hay un sector que lo que quiere es generar una intervención militar extranjera, bien por la vía del mercenariado o bien por generar un falso positivo que puede hacer que tropas, por ejemplo, que acaban de llegar a Colombia de Estados Unidos, puedan atacar a Venezuela. O sea, eso está cantado, está sobre, como decían ellos, los voceros de Estados Unidos, está sobre la mesa. O sea, todo eso está sobre la mesa. Todas las opciones sobre la mesa. Todas las opciones están sobre la mesa y nosotros sabemos, es público y notorio, los ataques
insistentes, sistemáticos de Estados Unidos a Venezuela, no solo por el bloqueo, sino por las jugadas bajo la mesa con ese sector violento que dice llamarse opositor, pero no es oposición. Ellos están jugando un mercenariado, es una organización criminal, terrorista. Estamos hablando de Voluntad Popular y otros sectores, otros supuestos organizaciones con supuestos fines políticos. Lo cierto es que lo que dice Claudio Fermín es así, la inmensa mayoría de venezolanos quiere seguir en la vía democrática. O sea, no queremos violencia en Venezuela, queremos encuentro, queremos dirimir las diferencias a través del diálogo y también del voto, que es una de las alternativas. Y además tenemos un sistema electoral privilegiado que lo hemos ido construyendo precisamente para generar la confianza que no teníamos antes del 98. Aquí no había confianza en el sistema electoral, porque era un sistema manual donde las actas mataban el voto. Eso era un decir en Venezuela, porque en la mesa electoral se impugnaba el voto y los miembros de la mesa tachaban los votos allí. Imagínate. Con el sistema automatizado logramos superar esa etapa de fraude electoral, que además lo cuentan técnicos y expertos electorales que han sido ADE y de COPEI, como Miriam Kornblit. Ella cuenta en un libro antes del 98 cómo ellos hacían fraude entre ADE y COPEI, donde perteneció, por cierto, Claudio Fermín, Acción Democrática, que también hay que recordar que en el 2007, en pleno proceso parlamentario electoral, se retiraron un día antes de las elecciones. Se retiraron todos. Todos, pero quien dirigió la batuta fue Acción Democrática. La orden fue de Ramos Ayub y toda la oposición se retira. Por supuesto, dejaron los curules y ganó toda la tolda de los partidos... De la Revolución Bolivariana. Sí, de todos los partidos que apoyan la Revolución Bolivariana, porque querían deslegitimar la elección, pero le salió mal, porque todos los tribunales electorales invitados en ese momento como observadores estaban clarísimos, y que era la misión de observación de la UNIORE, que una retirada al final, cuando ya has pasado todas las fases electorales y tú has firmado estar de acuerdo con cada una de las fases y las auditorías, te vas a retirar a última hora. Eso es un juego perverso dentro de la democracia. Entonces no lograron deslegitimar esa elección, pero perdieron el espacio político. Igualmente ha sucedido, en el 2015 ganaron, pero ganaron porque había una situación de guerra económica que la mayoría del pueblo venezolano no había logrado entender para ese momento. Lo empezamos a entender poco tiempo después. Los que no votaron o los que estaban descontentos. En el caso nuestro, nosotros sí votamos por la bancada de la revolución. Estamos convencidos, ya sabíamos que había una guerra económica iniciando su momento de agudización. Pero la oposición ganó esa oportunidad política, esa oscuridad política que generó la guerra económica, y la aprovecharon. Con un Consejo Nacional Electoral que les dio todas las garantías. Ahora, ¿cómo rodear de garantías, de legitimidad, de la confianza, esa palabra que usa tanto la oposición en Venezuela, con un nuevo Consejo Nacional Electoral para que no se repita la historia? Ese será un gran desafío. El problema, nosotros tenemos una buena institucionalidad electoral, tenemos una constitución que establece además las competencias claramente del poder electoral, unas leyes que tienen suficientes normativas para que ninguna persona tenga la tendencia que tenga, porque todos somos sujetos políticos. Todos tenemos un corazón político y un sistema de valores, pero tenemos unas leyes que nos rigen. O sea, tú estás en el CNE, cualquier autoridad que esté en el CNE tiene una camisa que es la normativa. No puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, o sea, cualquier persona con 3 dedos de frente sabe que en Venezuela hay suficientes garantías electorales, no solamente por las normativas, sino por las condiciones del propio sistema electoral, que tiene un montón de auditorías en todas las fases de preparación electoral, que permite que todos los participantes, todos los actores políticos puedan estar directamente involucrados en cada una de las fases y poder impugnar ante el órgano electoral, tanto por la vía administrativa o si no ante la sala electoral, que es una jurisdicción especial electoral que tenemos en Venezuela. O sea, hay todas las condiciones normativas y de sistema electoral para que haya seguridad y confianza. Todo lo demás que se diga es un asunto de carácter político. Usted nos hablaba de Estados Unidos. Le preguntábamos también a Claudio Fermín qué hacer con el gran opositor, quien está además de frente
con respecto a quien, por ejemplo, puso como autoproclamado presidente de un gobierno fantasma como Juan Guaidó. El gran opositor es el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacer con esto cuando también todo intenta bloquearlo? Vamos a ver lo que él decía. Mire, nosotros los partidos de oposición y de oposición democrática nos estamos entendiendo entre venezolanos. Los venezolanos que son partidarios del gobierno. Allí hay gente que creen que el gobierno tiene que rectificar, otros que creen que el gobierno lo hace muy bien, otros que tienen su autocrítica interna, son partidarios del gobierno. Y venezolanos que somos partidarios de cambios políticos, que somos de oposición porque creemos en otros esquemas económicos, creemos en otras políticas de servicios públicos, creemos en otra manera de integrar gobierno, pero somos venezolanos y estamos sentados. Bueno, ya hubo un hecho electoral para escoger al presidente, ya hubo un hecho electoral para escoger gobernadores y para escoger alcaldes, pero necesitamos los venezolanos, quienes estamos del lado de la demanda y quienes están del lado de la oferta, que tienen las decisiones, tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo. Eso es lo importante, entre venezolanos. Por eso yo deploro muchísimo que a estas alturas del siglo XXI todavía haya gente que necesite buscar sus orientaciones políticas en el exterior. Eso es muy triste. Cada quien le pondrá su adjetivo. Estos porque son tal cosa, estos porque son los otros, y cada quien busca tutelajes externos. Eso es muy pobre, avanzado el siglo XXI y en la necesidad que tenemos de dignificar la patria. Por eso yo quiero hacer un llamado venezolanista a que nos pongamos de acuerdo. Lo viejo en la historia de Venezuela son las guerras civiles, los golpes de Estado, los llamados a confrontación extrema, las convocatorias a aniquilar al contrario, tratar al opositor como si fuera un enemigo interno de la patria. Eso es lo viejo en la historia de Venezuela. Lo nuevo, lo que nos va a abrir el camino son los entendimientos, son los acuerdos entre venezolanos, sin tutelaje de ningún tipo, que es algo vergonzante y es algo deprimente. Le pregunto, doctora Álvarez, si es lo viejo cuando vemos que desde el gobierno de Estados Unidos diariamente hay información, les interesa mucho lo que pasa desde la Casa Blanca sobre el gobierno y pueblo de Venezuela. Pero esa es la postura de Claudio Fermín planteando este mensaje. Hay que avanzar porque lo que queremos es paz en el país. No solamente eso, sino que está muy bien que la oposición o un sector de la oposición hable de que no queremos tutelaje, no queremos protectorado de ningún tipo por parte de ningún Estado que quiera o intente violentar la soberanía y de ningún Estado. Nosotros tenemos nuestra soberanía, no tenemos por qué ser un protectorado de nadie ni tutelados por nadie. Tenemos nuestras normas, nuestra constitución, nuestra historia republicana, bolivariana. Yo creo que es importante, como decía Bolívar, alimentar el amor por las instituciones y por los magistrados, decía Bolívar, porque en aquella época las instituciones tenían carácter de magistraturas, ¿no? Y eso creo que es una buena señal para nosotros, que entendamos que la institucionalidad se respeta, que se puede ir construyendo y mejorando a través del diálogo, a través de los espacios, por ejemplo, el parlamentario. Fíjate que en el espacio parlamentario, que el otro día no lo terminé de hacer aquí en Telesur, nunca se modificó la ley de partidos políticos en todos estos años. O sea, tenemos una ley de partidos del 65. O sea, pudiste mejorar la institucionalidad incluso de la participación política de los partidos, de las organizaciones con fines políticos, para definir cuál es la tarea. Porque la tarea definitivamente no es estar tutelado por Estados Unidos como ha sido voluntad popular, como lo hace Primero Justicia. Eso va en contra de la República, va en contra de la institucionalidad democrática y va en contra de la Constitución e incluso va en contra del derecho internacional, porque han violentado el derecho internacional junto a Estados Unidos y sus aliados. Para ellos esto se ha convertido en todo un negocio. Para ellos es un tutelaje que les sale jugoso para sus bolsillos. Bueno, estamos hablando de millones de dólares secuestrados. No solamente secuestrados, sino robados, porque algunos no están ni siquiera congelados, sino que ya pasaron al Departamento del Tesoro norteamericano, la Reserva Federal. Dinero de los venezolanos, que mucho de ese dinero iba destinado a la salud y a la alimentación de los venezolanos, porque el Estado venezolano socialista se ocupa de reinvertir socialmente, no solamente en educación, sino también en salud y alimentación. Muchas gracias, doctora Álvarez, Gracias, por ese Tatiana. análisis muy interesante y profundo. Todo nos ha quedado claro, preguntamos mucho y quedó todo claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticias. Al volver en Noticia Colombia,
La revelación del manual de funciones del Grupo del Ejército de Estados Unidos que llegó al país alerta aún más de esta presencia. El asunto recuerda otros peligrosos momentos de la relación de instituciones de Estados Unidos con grupos ilegales dentro de esta nación andina. Lo detallamos y hacemos historia al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, senadores de oposición mantienen denuncias sobre los verdaderos objetivos de tropas estadounidenses en territorio nacional. Revelan que entre los planes está fortalecer alianzas con grupos irregulares y trabajar con ellos en lo que se supone sería la lucha contra el narcotráfico. La denuncia surgió del debate de control político del Senado al que fue citado el ministro de Defensa la víspera para explicar la presencia militar foránea en el país. El senador Wilson Arias hizo público el manual de operaciones de las fuerzas especiales estadounidenses que llegaron a Colombia. El documento señala que las fuerzas de asistencia de seguridad pueden conducir conflictos continuados y que sus actividades pueden centrarse en potenciar las fuerzas de seguridad de una nación aliada que se encuentre bajo amenaza inmediata, con fuerzas paramilitar para combatir la insurgencia o asesorar las fuerzas de seguridad extranjera en operaciones a larga escala contra amenazas externas. El senador Iván Cepeda denunció esta presencia militar como un agravante de la situación en territorios donde persiste la violencia. En esos territorios, como Catatumbo, por ejemplo, como Tumaco, en vez de estar implementando el acuerdo de paz, lo que se propone es desarrollar una estrategia con una fuerza que puede, repito, entrar en relaciones con grupos irregulares como los que hay en esos territorios. La presencia de tropas estadounidenses en Colombia e intervención en sus asuntos internos no es asunto nuevo. Se recuerda desde la década de los 60, cuando cientos de militares norteamericanos llegaron para participar en el llamado Plan Lazo, diseñado para acabar con los grupos de autodefensa y exterminio de comunistas en Colombia. Igual que ahora, buscaban llegar con acción cívico-militar mediante el enlace de todas las agencias de seguridad del Estado a las zonas de violencia del país. A partir de ese momento, surge el movimiento armado colombiano conocido como FARC-EP. Otro oscuro capítulo de las relaciones entre ambas naciones y el que más se asemeja a lo que ahora sucede fueron los lazos comprobados que establecieron la DEA y la CIA en 1993 con el grupo criminal denominado Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, con el objetivo de acabar con el capo del narcotráfico. Hacia el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas en el marco del Plan Colombia, inyectando más de $10.000 millones en el país, pese a los supuestos esfuerzos contra el narcotráfico. Colombia se mantiene como el mayor productor de coca del mundo y Estados Unidos como su mayor consumidor. El ejército ha hecho parte del conflicto interno de la nación andina por años. La reciente operación Bastón, que surgió este año, reveló nexos con el narcotráfico, salvoconductos a grupos paramilitares, complicidad con la eliminación de líderes sociales, espionaje electrónico y otros delitos en que se vieron involucrados altos mandos militares. Además, en mayo un medio local difundió que un operativo de seguridad en el departamento de La Guajira se encontraron documentos secretos de la inteligencia militar colombiana e incluso de Estados Unidos, con ubicación y rutas de las naves oficiales antinarcóticos en poder del grupo narcotraficante conocido como los Pachencas,
una de las bandas más poderosas en la actualidad. Pero no es solo en Colombia, se trata de una estrategia mundial de Estados Unidos y así ha sido reconocido por sus propios voceros. Para ser honestos, nosotros ayudamos al problema con el que ahora estamos peleando. ¿Cómo? Porque cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, tuvimos esta brillante idea de ir a Pakistán y crear una fuerza de mujahidines o milicianos, los equipamos, les dimos misiles y todo lo demás, para que se enfrentaran a los soviéticos en Afganistán. Tuvimos éxito, los soviéticos se retiraron de Afganistán, dijimos genial, adiós, y dejamos a estos milicianos fanáticos entrenados en Afganistán y Pakistán, bien armados, creando un desastre. Quedan a la vista las formas de operar de Estados Unidos fuera de sus fronteras y sus influencias en los mandos militares de otras naciones. Allí los hechos, entramos con el análisis, nos acompaña para ello Carlos Medina Gallego, eres analista político, profesor universitario, experto en temas de conflicto armado colombiano. Profesor Medina, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. Quiero pedirle que, además de este informe que hemos preparado con el equipo periodístico de Es Noticia, hagamos historia y lo que le ha dejado. No me refiero específicamente al ejército de Estados Unidos, sino todas sus instituciones, en este caso la CIA y la DEA, de hechos dolorosos para Colombia, cuando han llegado supuestamente casi todos por la lucha contra el narcotráfico. Ha sido un elemento constitutivo de la política intervencionista norteamericana en nuestro país. Y ese pretexto se ha desarrollado a través de distintas estrategias y documentos. Pero no solamente el narcotráfico, sino también la lucha insurgente fue orientada en términos de la confrontación por el gobierno de los Estados Unidos a través del documento o de la doctrina de la seguridad nacional que posibilita la creación de cierto tipo de organismos paramilitares con el propósito de combatir allá donde las fuerzas militares no tienen la posibilidad de hacerlo por las limitaciones que le coloca la normatividad y la Constitución, o porque no están en capacidad de realizar operaciones encubiertas que posteriormente, como lo vimos con los pasos positivos, comenzaron a desarrollar. El documento Santa Fe 1 y Santa Fe 2 para Colombia, que también fue una experiencia en términos de sometimiento del narcotráfico a la justicia, agenció una política que terminó fundamentalmente fracasando. Y posteriormente, desde la década del 2000, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Araújo, se inician las experiencias de las dos últimas décadas en términos del intervencionismo norteamericano. Por una parte, se establecen las relaciones que van a dar origen al acuerdo del Plan Colombia, que es un plan inicialmente contra el narcotráfico, pero al extender la figura del narcotráfico al narcoterrorismo, involucran a los grupos armados insurgentes y termina destinándose el presupuesto de la lucha contra el narcotráfico a combatir las guerrillas colombianas, en particular a las FARC, que había establecido por sus características específicas de localización geográfica una relación de control sobre la actividad del narcotráfico en el territorio. Esos recursos del Plan Colombia indiscutiblemente posibilitan la reconstitución de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de inteligencia y el cambio de la estrategia operativa en términos de la utilización de la aviación militar, la inteligencia tecnológica y la inteligencia humana para avanzar en el camino de la confrontación a las organizaciones armadas insurgentes. Pero eran los recursos que estaban dirigidos contra el narcotráfico. En la medida en que se avanza en la lucha contra la insurgencia, el narcotráfico se fortalece y crece en distintas regiones del país. Profesor Medina, permítame, le pregunto algo con respecto a ello. El narcotráfico y los grupos aliados irregulares, grupos criminales con quienes se establecía contacto para golpear los objetivos establecidos. ¿Esos grupos ilegales se han potenciado en Colombia después de ese apoyo que se ha entregado por parte de esas instituciones del gobierno de Estados Unidos con apoyo del gobierno colombiano?
Hay distintos momentos de los grupos ilegales y fundamentalmente el paramilitarismo. Es necesario señalar, como se ha demostrado en múltiples estudios e investigaciones, que el paramilitarismo surge al interior de las fuerzas militares, en el batallón Bárbula y en la 14ª Brigada, ubicada en el departamento de Antioquia, en las cabezas del general Faruk Yanine Díaz y Daniel García Echeverri. Es decir, hay un estatocentrismo en el surgimiento de los fenómenos paramilitares y hay una connivencia permanente del paramilitarismo con la fuerza pública en los distintos territorios. Eso ha sido denunciado ampliamente. Pero lo que se está planteando ahora es que la llegada de estos grupos de asesoría norteamericana pueden establecer relaciones directas de capacitación y de financiación de esos grupos ilegales y pueden colocarlos en una perspectiva de confrontación a quienes consideren ellos su amenaza fundamental y su enemigo fundamental. Y los pueden llevar incluso en la búsqueda de políticas de seguridad regional a desarrollar arriesgadas actividades y temerarias actividades de confrontación con gobiernos como el gobierno de Venezuela, que es considerado por los Estados Unidos como un gobierno enemigo en la medida en que se le considera en el marco de los 3 enemigos fundamentales, que son el narcotráfico, el terrorismo y el populismo antimercado. Es que la definición que hay de Venezuela como enemigo es de populismo antimercado. Pero déjeme decirte esto, Tatiana, el señalamiento que el gobierno Trump hace a Nicolás Maduro de estar involucrado en prácticas de narcotráfico y la presencia de tropas en Colombia para luchar contra el narcotráfico van construyendo una cadena de acontecimientos que no deja de preocupar a los intelectuales, a los académicos, a los líderes políticos de Colombia, que han llamado al ministro de Defensa a que responda por la presencia de las fuerzas norteamericanas en nuestro país. Pero algo más grave, Tatiana, el centro de definición del poder operativo de estas fuerzas no está en los comandos del ejército colombiano ni en el Ministerio de Defensa colombiano, sino en los comandantes del Comando Sur de los Estados Unidos y en el embajador norteamericano en Colombia. Acordémonos que quien da la comunicación no es el gobierno colombiano ni es el ministro de Defensa el que informa la llegada de estas tropas, sino que quien informa y da a conocer a la opinión pública la presencia norteamericana militar en el territorio colombiano es fundamentalmente el embajador norteamericano, incurriéndose en una anomalía donde la soberanía y la autodeterminación constitucional en términos de presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestro país es vulgarmente atropellada sin que se consulte el Congreso de la República, que es la institución en el Senado quien determina si puede haber presencia militar extranjera en nuestro país o no puede haberla. Eso que usted dice con respecto a la soberanía en Colombia parece que se lo ha llevado el río. Profesor Medina, muchísimas gracias por ese análisis, todo muy grave en este contexto internacional que necesariamente hay que verlo así. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, a vos y a todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. La puesta en libertad de uno de los policías involucrados en el asesinato de George Floyd es un nuevo motivo para protestar. La respuesta del presidente Trump es más agresiones contra quienes se movilizan. Hechos que revisamos al volver en Es Noticia.
En noticia de Estados Unidos, Thomas Lane, uno de los policías implicados en el asesinato de George Floyd, queda libre bajo fianza. Entre tanto, el gobierno del presidente Trump trata de desviar la atención, ya les contaremos por qué, y continúan las movilizaciones en distintas partes del país. La justicia estadounidense liberó este miércoles bajo fianza a Thomas Lane, uno de los 4 ex policías de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, involucrado en la muerte de George Floyd el 25 de mayo pasado. Thomas Lane salió de la prisión del condado de Hennepin, situado en Minnesota, tras pagar en efectivo una fianza cercana a $1 millón, aunque otros medios precisan que fueron $750,000. Los demás exoficiales Derek Chauvin, Tou Thao y J. Alexander Kuyen, que también fueron separados de la policía, permanecen bajo custodia. Chauvin enfrenta 3 cargos, entre ellos asesinato en segundo grado, en tanto que Thao y Kuyen, al igual que Lane, fueron acusados de instigación y complicidad. Al intervenir en la primera audiencia del caso, el abogado de Lane, Earl Gray, insistió que la acusación era débil, pues durante la detención de Floyd, su cliente se mostró preocupado por su estado de salud e incluso intentó efectuarle la reanimación cardiopulmonar en la ambulancia. La próxima audiencia del caso Floyd está programada para el 29 de junio. Gray dijo que Lane aceptó la fianza con condiciones y adelantó que planea presentar una moción para desestimar los cargos en su contra. El asesinato de George Floyd desató una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial, las cuales se extendieron a diversas ciudades del mundo. En el interior de Estados Unidos se mantienen las manifestaciones a lo que el gobierno de Trump ha respondido con violencia policial e incluso dio un ultimátum al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, con intervenir la ciudad de Seattle si no logra controlar las protestas. Aunque la Casa Blanca intenta desviar la atención sobre las manifestaciones contra los abusos policiales y el racismo, sancionando a funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiga los crímenes de guerra en Afganistán, las calles siguen encendidas a pesar de las amenazas y represión. ¿Cómo va esta situación? ¿Cómo van las protestas? ¿Qué pasa en términos jurídicos? ¿Qué sucede con la Casa Blanca? De todo eso le preguntamos a Jorge Gestoso desde Washington. Hola Jorge, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. A esta hora en Seattle, la capital del estado de Washington, al lado de California, están realizándose manifestaciones, pero pacíficas. Sin embargo, los manifestantes tomaron una comisaría, justamente, y a pesar de eso no hay un ambiente de rebelión, no hay un ambiente de violencia, no se está tratando en lo absoluto de crear una confrontación, sino la alcaldesa de la ciudad está manejando la situación para llegar a un acuerdo de tal manera de bajar la tensión. A todo eso, el presidente Trump ha visto una oportunidad para tratar de enlodar la cancha, diciendo de que se han perdido el control de lo que tiene que ver con el orden público, y entonces amenaza, como mencionaban ustedes, de que si no logran mantener ellos el orden público, él va a mandar lo que tenga que mandar para restablecerlo. Y por supuesto descalificó entonces el gobernador del estado de Washington y a la alcaldesa de la ciudad de Seattle, calificándola de 1000 cosas, entre ellas incompetentes, que muy sutilmente ella simplemente dijo, cállate la boca y volvete a tu búnker, a donde aparentemente se hubiera refugiado en aquella noche en donde temió por los manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca. En el día de hoy el presidente viajó a Dallas, en Texas, supuestamente para tener una mesa redonda y escuchar lo que tenía que ver con los reclamos en cuanto a la posibilidad de una reforma policial, aunque en realidad los analistas dicen que viajó, esa era un poco la excusa para que esta noche y a esta hora está por participar en un evento de recaudación de fondos para su campaña, y eso sería lo que lo motivó a ir a la ciudad de Dallas. En general,
sigue el amanecer, sigue esta rebelión, sigue esto que algunos llaman revolución en cuanto al reclamo del fin al racismo, la injusticia, lo que tiene que ver con la intolerancia y, por ejemplo, se quiere borrar a toda velocidad lo que son los símbolos de la defensa de la esclavitud que fue defendido por el ejército justamente del sur, y justamente están empezando a tratar de sacar toda la cantidad máxima de lo que le llaman estatuas o símbolos, entonces de todo lo que tenga que ver con lo confederado y la confederación. Se ha pedido también de que en realidad se elimine completamente la estatua, por ejemplo, en el estado vecino de aquí, de la capital, que es Virginia, del general Lee, que es el símbolo, digamos, de todo lo que representó ese ejército, sacar también al general Lee de su estatua, y también desde el punto de vista el gran divorcio que se ha generado entre las Fuerzas Armadas y el presidente. Hoy la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, el general Milley, que tiene que ver con el Comando Mayor de las Fuerzas Conjuntas, salió a pedir disculpas por haber participado en aquel evento en donde sacaron, reprimiendo, usando fuerza desmedida a manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca para que el presidente pudiera cruzar la calle y sacarse una foto con una Biblia, por lo que queda cada vez más en claro de que hasta las mismas Fuerzas Armadas, hasta los mismos republicanos del Congreso empiezan a estar de acuerdo en borrar de un plumazo todo lo que representa los símbolos de la esclavitud, que ya te digo que tiene que ver con ese ejército, y el presidente queda cada vez más solo, tratando de reprimir en Seattle, tratando de apostar a usar la fuerza desmedida del ejército para reprimir a la población. Es decir, se sigue dando que, a pesar de que ya está en un cementerio descansando en paz George Floyd junto a su madre, la rebelión que ha generado sigue absolutamente latente. Sigue la efervescencia después de esta situación tan dolorosa para la familia de Floyd, pero lo vemos en las calles a través de distintas acciones. Jorge, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Buenas noches, gracias a ustedes, buenas noches. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. A propósito de lo que ya nos estaba relatando Jorge Gestoso desde Washington, ¿cómo avanzan en términos de efectos simbólicos este estallido social de Estados Unidos? Con esas imágenes los dejamos. Hasta mañana.